Hola, bienvenidos a un circuito más de John de Nutrición. El día de hoy nos acompaña Magnolia Brisa. Primeramente, muchas gracias por aceptar la invitación. Magnolia es una persona que de verdad tiene mucha pasión por su tema, sabe un montón de la parte de Pilates y también es una aficionada de la filosofía, donde también hemos conectado bastante bien. Bienvenida, Magnolia. Para empezar, me gustaría hacerte una preguntita para arrancar y que la gente te vaya conociendo. A tus palabras, yo sé que te gusta un chorro el ejercicio y el Pilates en más específico, pero ¿quién es Magnolia fuera del tapete? Fuera del tapete. Muy bien. Pues, bueno, pues mi primer pasión, digamos que es la pedagogía. La pedagogía ha sido como mi eje, ¿no? Desde que cursé la carrera en la UNAM. Y, y de cierto modo eso ha enriquecido mucho mi vida con Pilates, ¿no? O sea, yo llegué a Pilates a través de una lesión, entonces la parte terapéutica me ha envuelto muchísimo. Me dio, digamos, este entusiasmo por entender los procesos biomecánicos, ¿no? Y la anatomía del cuerpo. Y ya que fue una lesión crónica de muchos años, ¿no? Que empezó en mi muñeca y luego llegó a mi hombro, por lo cual no se dejen las lesiones, siempre atiéndanse, sí, ¿no? Por Sí. un mecanismo de compensación que generó un desgarre en mi hombro y de ahí, pues, más complicaciones, ¿no? Entonces, Pilates me ayudó a recuperar mi vida práctica. De hecho, pues interrumpí, y a mí me encantaba la investigación en pedagogía e interrumpí todo porque ya no podía ni siquiera poner las manos en la computadora, ni cucharear, o sea, Eh, ya todo lo hacía con la mano izquierda y ya también me empezaba a doler la izquierda, ¿no? De tanto usarla. Entonces, pues me he especializado en Pilates, en el método Pilates, sobre todo eh, con base científica. Y bueno, eso me ha dado mucho entendimiento también, no solo en la parte corporal o en la recuperación física, sino en la conciencia corporal, ¿no? Que finalmente me une y me devuelve a la pedagogía, ¿no? Al cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con los otros, cómo construimos nuestra vida cotidiana, nuestros hábitos, ¿no? Y el bienestar en general. Oye, fíjate que qué curioso e interesante porque digo, en mi caso, pues yo también me he metido como en esa parte, digo, a mí siempre me ha gustado el deporte, ¿no? He hecho un montón de deportes distintos, pero mi enfoque no había sido tanto la parte de bienestar hasta después de una lesión. Igual yo tuve una lesión de rodilla, ligamento cruzado, me operaron, eso hizo que cambiara ciertas dinámicas y que mi pensamiento fuera ya más pensado en salud, que bueno, creo que luego lo contaré. Hoy quisiera como abordar más esta parte. Y también veo que, bueno, en tu caso, pues esta parte de la lesión te hizo llegar al Pilates, ¿no? Y tu concepto también supongo que de salud fue cambiándose y no sé si del propio fitness. Porque, por ejemplo, hoy en día, de pronto con redes sociales, ¿no? A lo mejor de pronto la gente ha pensado mucho en la parte estética, que es lo que se mueve mucho, ¿no? En estos medios. Y me da la impresión a mí que se ha ido un poquito desvirtuando el concepto de fitness. Para ti, ¿qué es realmente ser fitness? Sí, pues, pues justo eso, partiendo de una idea más amplia de lo que es el bienestar, ¿no? En un sentido, me gusta trabajar siempre desde el enfoque biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Y creo que sí es muy fácil que se desvirtúe este tema porque pues la imagen vende, ¿no? Entonces, y el mercado solo busca promover todas aquellas cuestiones que faciliten la atención en los dispositivos, que promuevan el flujo de los mercados, ¿no? Y la economía. Entonces, finalmente, pues termina convirtiéndose todo en un producto, ¿no? Y creo que, pues, no creo, vivo que Pilates es una filosofía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Igual creo que lo debieran ser cada disciplina, ¿no? Incluso, sabes, a mí me gusta partir también de la idea de la interdisciplinariedad.
O sea, Pilates es mi eje, mi especialidad, digamos, pero me encanta todo, me encanta hacer de todo, ¿no? Los deportes y la actividad física me encanta. Me la he pasado en mi vida siempre tomando clasecitas aquí y allá y aprendiendo de un maestro, de otro, de diversas disciplinas, tanto desde la pedagogía como del área fitness, ¿no? Y creo que el poder enriquecer esto es fundamental actualmente porque si bien tenemos el beneficio de mejorar nuestra imagen a través del ejercicio y tenemos ese plus porque nos hace sentir bien y nos, ¿no? Siempre llama más la atención a la gente y demás, es un plus, es eso, es un plus, ¿no? En realidad la sustancia y lo vivo y lo bonito está en tener esas sensaciones de bienestar, ¿no? Más allá de la apariencia, son sensaciones de bienestar. Y entender eso es vivirlo, es comprenderlo, ¿no? Es sentirlo. Y bueno, para mí eso sería más bien un, de fondo, ¿no? Lo que me gusta pensar que es el fitness, ¿no? Ya, ya. Fíjate, sí, sí está interesante y yo fui tocando algunos temitas que vale la pena como ir desglosando. Por ahorita hablabas de tres componentes, ¿no? La parte biológica, si recuerdo y escuché bien, psicológica y social. Eh, ¿Qué ejemplos pudieras darnos sobre esos tres aspectos, ¿no? Para que la gente lo pudiera identificar? Sí, por ejemplo, en la parte biológica, pues tenemos siempre esta, ahora ya tenemos mucha evidencia científica de los beneficios que tenemos a nivel cognitivo, a nivel del sistema nervioso, eh, haciendo ejercicio, ¿no? Simplemente haciendo ejercicio, ya no digamos pilates. Cualquier actividad física estimula el sistema parasimpático que va a relajar todo el cuerpo, va a mejorar los procesos mentales, los procesos cognitivos y con esto vamos a tener un mejor procesamiento, digamos, una mejor toma de decisiones, eh, una mejor interacción incluso con nuestras relaciones porque vamos a gestionar mucho mejor las emociones, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, nos está dando, pues, si no todo, Sí. digamos que, pues, sustancialmente mejora el organismo humano, ¿no? Entonces, combinado con la nutrición, por ejemplo, optimiza todos los procesos fisiológicos del cuerpo, ¿no? El metabolismo. Entonces, con eso realmente mejoramos la vida. Y en general, o sea, la vida diaria, la vida del organismo, el individuo y sus relaciones, ¿no? Entonces, la vida psicológica mejora, la vida interior mejora, tengo sensaciones de tranquilidad, de paz, porque, por ejemplo, ¿no? Al comer bien, tener una comida balanceada, tú lo sabes perfecto, ahí se produce la serotonina, que son las hormonas del bienestar, y entonces puedo vivir más tranquilo y me siento mucho mejor, ¿no? Independientemente de las circunstancias. Es algo muy fuerte decirlo porque las circunstancias a veces pueden ser muy, muy difíciles, pero teniendo un organismo fuerte y estable en ese sentido, enfrentamos mejor las emociones, ¿no? Tenemos más recursos para poder relacionarnos con el entorno, ¿no? Sí, está bueno lo que dices, ¿no? Esto último de el tener más recursos, porque justamente al momento de hacer ejercicio, a veces se cree que no se rezan esa parte de redes sociales, ¿no? De ese tipo de físicos, a veces exagerados o a veces hay maquillados de alguna manera, eh, y se piensa que de aquí a que yo tengo beneficios del ejercicio va a pasar mucho tiempo, pero justo como dices, el empezar a hacer ejercicio te empieza a tener a dar beneficios pues relativamente inmediatos, o sea, si no necesariamente súper inmediato, sí a corto plazo empiezas a ver ciertas cosas, incluso la gente duerme mejor, la parte de liberación de estrés, y si eso pues te ayuda de una manera a estar más equilibrado, al momento de tener un problema, puedes reaccionar mejor. ¿Por qué? Porque no estás ya en un estado así súper exaltado donde todo te resulta súper complicado, ¿no? Así es. Sí, así es. Y fíjate que me gusta partir desde uno de los principios de Pilates. Se rige bajo al menos 6 principios clásicos y es la respiración, ¿no? Entonces, es una de las, pues, se podría decir de las principales
disciplinas del occidente que combinó el movimiento y la respiración, ¿no? Mm. En la atención del cuerpo a través de la respiración y la coordinación del movimiento, ¿no? Entonces, claro que inspirado en corrientes orientales, el yoga, el tai chi, el kung fu, fueron como inspiraciones de Joseph Pilates, que por cierto, el nombre original de Pilates es contrología, control de la mente sobre el cuerpo. Ah, está interesante eso, ¿eh? Súper interesante, ¿verdad? Y uno de los principios es la concentración. Entonces partimos de la concentración, la respiración, la precisión del movimiento, por ejemplo. Y entonces, cuando pensamos en la respiración, es una actividad primordial, ¿no? Básica, vital, que si bien es involuntaria, ¿no? Es autónoma, la regula nuestro sistema autónomo y que precisamente el ejercicio, por ejemplo, nos ayuda a bajar los niveles de estrés y regular estas funciones autonómicas que nos dan esa, como bien decías, catalizan los niveles de ansiedad y estrés. Y a su vez eso es lo que nos permite la respiración. Cuando hacemos la respiración voluntaria, podemos ahora comprobarlo, ¿no? Cómo desde nuestras redes neuronales viene la reorganización de todos los circuitos del sistema nervioso para regular las emociones, ¿no? Y las funciones autonómicas. Entonces, a través de la respiración voluntaria, consciente, ¿sabes? Entonces, Pilates eso tiene que partimos de una respiración profunda, lenta, concentrada, que nos posibilita tener mayor control del cuerpo, Mm. mayor centralidad. Es decir, todo el mundo creo que lo que conocemos es que fortalece el core, ¿no? O te hace fuertes los abdominales, te saca cuadritos, ¿no? Sí. Y, y claro, todos sabemos eso de Pilates, pero justo es porque trabaja desde donde nace el movimiento, que es el diafragma, el músculo de la respiración. Mm. Digamos que es nuestro movimiento más sutil, ¿no? El micromovimiento de donde surge la vida, ¿no? Que es la respiración. Entonces, cuando inhalamos lento, sin esfuerzo, podemos inhalar un poco más. Cuando inhalamos desde el diafragma, ¿no? Que se encuentra en esta zona, Mm. hacia los costados, podemos inhalar un poquito más profundo, haciéndolo lento, sin esfuerzo. A diferencia de cuando estamos muy estresados, por ejemplo, el aire viene al pecho y estamos así. Y Mm. respirando, elevando el tórax, ¿sabes? Cuando observa, y la mayoría de las personas que están elevando constantemente el pecho hasta se ve una tensión increíble en la parte superior y entonces eso es un indicador de ansiedad y estrés, ¿no? Elevados. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, hay que sacar todo el aire y empezar a respirar desde el centro, llevando el aire hacia el abdomen, hacia los costados, hacia atrás, lento, sin esfuerzo. Y al exhalar, conectar muy suave, sutil, el ombligo hacia adentro y hacia arriba, deslizar el esternón, sacar todo el aire. Lo podemos pensar incluso desde el suelo pélvico, ¿no? Como si se elevara tu tronco al exhalar, al exhalar. Inhalas y relajas, lento, sin esfuerzo, y exhalas desde el suelo pélvico hacia el ombligo, comienzas como a crecer, alargando la coronilla, la columna, ¿no? Columna vertebral, que es otro de nuestros fundamentos del Pilates, que es la salud de la columna vertebral. Imagínate, ¿no? O sea, del armazón de nuestro sistema Sí. nervioso para que toda la comunicación de los sistemas funcione mejor. Ya, fíjate que está bueno lo que comentas. Digo, más de pensar como en varias cosas, pero bueno, vamos a ir como ordenando antes que Me me fui desvíe un poco demasiado. rápido. Pero está bueno, o sea, creo que es buen material que será bueno comentarlo aquí. Hablamos primero de la respiración. Eh, y digo, justo esto que dices, ¿no? Cómo la persona que tiene ansiedad o un problema, o sea, tú lo ves desde la respiración, cómo se comporta. Y a veces, como lo hacemos pues es algo que hacemos inconsciente, ¿no? Está de manera automática, no le damos esa prioridad. Y luego también, pues hay ciudades que también están muy contaminadas, y estamos, pues, respirando partículas
de muchas otras cosas que pueden ser dañinas, ¿no? Entonces, y aparte, actualmente vivimos en una época de mucho estrés que a su vez generan ciertos problemas psicológicos y demás. Entonces, creo que es un momento donde hay que poner especial importancia en la respiración. Y fíjate, una vez en una plática, escuché algo que se me hizo bien interesante, y es que, a ver, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir sin comida? No, pues 3 días, una semana, 2 semanas, cada quien tenía ahí su opinión, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir sin tomar agua? No, pues a lo mejor en condiciones de mucho calor y un ambiente seco y demás, pues capaz que 24 horas, 48 horas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir sin respirar, ¿no? O sea, qué importante es eso, ¿no? Este, ¿tú manejas alguna técnica específica de que esas que pues hay que respirar y inhalar, a lo mejor mantener la respiración, exhalar? O sea, ¿manejas algunas técnicas así específicas? Sí, fíjate, antes de entrarle a la técnica de manera formal, Sí, porque ya más o menos entramos. sí. Bueno, eh, Joseph Pilates decía, la respiración es el primer acto de la vida y el último. Mm, ¿Estás de acuerdo? está buena esa, ¿eh? Así es. Entonces, eh, esa es la importancia que tenemos que darle a la respiración, ¿no? No tenemos que tener miedo de cuando, claro que tenemos que tener precauciones cuando el ambiente está contaminado, pero la medida que tu proceso de respiración sea mejor, vamos a purificar también el aire que entra, ¿sabes? El aire que sale va a salir con mayor eh, purificación, digamos, ¿no? O desintoxicación. Es un proceso de desoxigenación, el simplemente inhalar, exhalar, estamos desoxigenando y limpiando, ¿no? Toda la sangre, ¿no? Es, digamos, la función de la respiración, purificar, ¿no? Entonces, el organismo. Y entonces hacerlo de manera consciente y profunda tiene que ser algo natural también. No podemos forzar tampoco la respiración porque eso genera más estrés. Entonces, por ejemplo, entrándole a la técnica de Pilates, realmente es retomar la respiración natural, mecánicamente y biológicamente natural del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque es la respiración diafragmática. Es con la que nacemos, es a través del motor de la respiración, el músculo, digamos, más importante de la respiración. Tenemos varios, pero el diafragma es el más grande, ¿no? Que divide las vísceras, ¿no? Y el tórax. En la parte superior se encuentra el corazón, lo atraviesa el nervio vago, lo atraviesa el nervio frénico, está conectado al nervio frénico, está conectado a las porciones intercostales, que también forman parte de los músculos respiratorios, está conectado o lo atraviesa el esófago, lo atraviesa la vena cava, la arteria aorta, que son las más grandes y que se distribuyen por todo el cuerpo para desoxigenar la sangre, ¿no? Para purificarla. Entonces, imagínate, o sea, es un músculo que constantemente está en movimiento, que nunca se detiene, está en contracción y en relajación, digamos, y, y su movimiento puede ser acortado. Imagínate un diafragma estresado está así, Mm, cuando su capacidad es así, ¿sabes? sí. Entonces, hay que observar cómo estamos respirando. Y Pilates intenta reeducar esta parte, en esta parte biomecánica, desde la función de los principios del cuerpo, ¿no? O de los principios del funcionamiento, ¿no? Del cuerpo. Y que es a través de la respiración y el enfoque, la concentración. Entonces, si queremos practicarlo, podemos empezar a pensar en llevar el aire hacia el abdomen primeramente, ¿no? Dejar de llevar el aire al tórax, porque de verdad yo estoy sorprendida de cuánta gente respira con el tórax. O sea, ahí te va. O sea, la caja torácica es toda, ¿no? Es toda esta parte. Lo que tenemos que hacer consciente es bajar el aire al inhalar, que se infle la pancita y que lleves el aire hacia los costados.
hacia atrás. Es con donde va a haber más cavidad, donde va a liberarse más la contracción del diafragma, donde va a dar más espacio a los pulmones para que se expandan más. Si tú respiras hacia el tórax, entonces no dejas que el diafragma realmente tenga toda su amplitud. Y los pulmones tampoco. Y generamos tensión en todos los músculos respiratorios. Ya. Ajá, entonces necesitamos relajar conscientemente los hombros, sacar todo el aire. Entre más larga hagamos la exhalación, vamos a tener más relajación. Ahora, tenemos que hacerlo controlado y darte un espacio, unos minutos, ¿no? Porque también si de pronto se hiperventilan y ya se marearon, ¿sabes? Entonces hay que hacerlo lento, sin esfuerzo, sobre todo al inhalar. Al exhalar puedes intentar forzar un poquito la exhalación, puede ser benéfico, sobre todo si estás haciendo ejercicio, y conectarlo desde tu suelo pélvico hacia el ombligo, ¿no? O sea, esa contracción viene sutil desde la base, desde la raíz de tu tronco, hacia arriba para crecer, para alargar, para descomprimir tu columna vertebral, ¿no? Que es precisamente para lo que fue diseñado el cuerpo, para estar erguido, pero con la vida cotidiana, con el estrés, con todas las cosas que nos rodean, ya estamos así, ya siempre estamos así, todos derrumbados, o en el celular, cocinando, en la compu, todo el tiempo estamos en flexión dorsal y eso limita la capacidad de oxigenación del cuerpo, ¿no? La conexión del eje entre el cerebro y el cuerpo se limita. No hay suficiente oxigenación al cerebro, no llegan los suficientes nutrientes al cerebro, entonces te sientes cansado y ya te quieres ir a dormir. Pero mejora tu postura y empieza a respirar y luego te vas a acordar lo que tienes que hacer, lo que tienes pendiente y vas a tener la energía para hacerlo, ¿no? Sobre todo si haces algunas respiraciones Ya, ya. controladas, O sea, ¿no? cuando Voluntarias. alguien dice, es que soy Conscientes. olvidadizo, no es que tenga mala memoria, sino que no respira correctamente, ¿no? Exacto, exacto. Y es de verdad los problemas por cuestiones mecánicas, ¿no? Porque puede haber problemas respiratorios por ambientales, ¿no? Por otras cuestiones que hay que checar. Es importante, hay que checar si crees que no respiras bien porque tienes obstruida la nariz. Hay que ir al médico. A veces uno no conocemos muchas veces la importancia que tiene el realmente estar respirando bien, ¿no? El oxigenar nuestro cuerpo. Podemos hacer mil cosas y vivir la vida así, no te vas a morir, pero estás funcionando, estás trabajando a un 60-70% de tu función, o sea, de tu capacidad, ¿no? Del organismo, imagínate. Entonces, tenemos mucho mayor desgaste, mucho mayor cansancio y pudiendo mejorarlo solo con empezar a ser conscientes de nuestra respiración y de nuestra postura, ¿no? Ya, fíjate que eso que comentaste del 70% está interesante porque, fíjate, hace poquito, y creo que salió en el circuito anterior con la persona que invitamos, pero en el gobierno mexicano hay una definición de fitness que tiene que ver el uso o sea, haciendo ejercicio para desarrollar ciertas habilidades físicas que te lleven al equilibrio saludable. Por ahí va la definición de bienestar, perdón, del gobierno. Entonces, está interesante porque, o sea, con lo que tú te estás mencionando, de ese 70%, en realidad está diciendo claramente que estamos trabajando, estamos viviendo, estamos conviviendo al 30% de nuestra capacidad, hablando de ese tema de respiración. Entonces, con mejorar esta parte, podemos estar más cerca de alcanzar nuestro potencial en diferentes ámbitos. O sea, eso se me hace sumamente interesante. Y aparte, mencionas esa parte de la columna y la postura. Fíjate que en una ocasión, un amigo me decía que hubo un momento que le dolía el hombro. Le dolía, pasó el tiempo y le dolía, y pasaba el tiempo y seguía doliendo. Pues ya le daban masajes, descontracturantes, pastillas, le dejaba doler y otra vez le dolía. Y no sabía por qué. Dice que se puso a analizar y se dio cuenta que cuando él maneja, o sea, va en el tráfico y va así, o sea, va con la mano así y como recargado de un lado, ¿no?
o bueno, no recuerdo qué lado, pero el punto es que le empezaba a doler el hombro y tiene que ver con la parte de posturas. Y eso que te decías, que como con la respiración y el uso correcto del diafragma, también se puede de alguna manera destensionar la columna. Eso me parece muy, muy, muy relevante. Yo te preguntaría si tú has visto como casos, ¿no? De personas que tengan a lo mejor ciertas afecciones, ¿no? De columnas, la zona lumbar, y que con respiración es suficiente para empezar a ver mejorías. Mira, sí, sí, he visto muchos casos que mejoran desde la centralidad, el trabajo de centralidad y de la alineación postural. Ok, Cuando te hablo de respiración en Pilates, te estoy hablando de alineación corporal, inevitablemente, de un principio que se llama centro o centralidad, que desde ahí comienza a colocar a partir de la columna vertebral cada parte del cuerpo en su lugar. Ese es un fundamento en Pilates, ¿no? Por ejemplo, para que podamos entenderlo, hay que pensar que el diafragma está conectado a músculos que conforman el core. Tú has escuchado el core, ¿no? Todos hemos claro. escuchado alguna vez el core, ¿no? Sí, el famoso. El core, el famoso core, ¿no? Y que Pilates juega un papel muy importante en fortalecer el core. Antes se pensaba que eran los abdominales, pero en realidad es un grupo de músculos que trabajan en sinergia, en conjunto, para estabilizar el tronco, ¿no? La columna vertebral. Entonces, uno de los músculos principales, como ya lo decíamos, es el diafragma, que conforma parte del core, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con la capacidad del diafragma, conectando, como te decía, desde el suelo pélvico, desde relajar el esternón, empezar a trabajar con la colocación de los hombros, ¿no? Que estén en su lugar, que no estén caídos, que no estén forzados hacia atrás, que estén relajados en su eje, en sus centros articulares, cada parte del cuerpo, todo el sistema empieza a mejorar. O sea, todo el organismo empieza a mejorar. Ahora, cuando lo hacemos a través del movimiento controlado, la recuperación física es maravillosa. Porque entonces la integración sensorial, motora sensorial, empieza a integrar todos los tejidos para que empiecen a trabajar adecuadamente, pero solo gracias a que estás poniendo atención en el movimiento sutil que viene desde tu centro, que nos ayuda a generar patrones de movimiento coordinados con el centro, con, digamos, con una respuesta anatómica y biomecánica correcta. El problema casi siempre de las lesiones que no fueron por algún accidente o por alguna cuestión externa, ¿no? Y que muchas veces dices, no sé por qué empecé con este dolor y ya no se me quita y no se me quitó en años. Es por una cuestión postural, o por un patrón de movimiento repetitivo. Entonces, no sé, trabajas en una fábrica y todo el tiempo estás poniendo sellitos, ¿no? Todo el tiempo la mano hace lo mismo. Y entonces eso empieza a generar Incluso un desgaste articular. pero con esto, O con los celulares, o con, mouse, claro, los celular, ajá. dispositivos, ¿no? Y esa relación que estamos teniendo en repetitiva con los objetos nos genera un desgaste y una compensación. Entonces, hay que equilibrar esas tensiones, esas fuerzas, y en eso Pilates es maravilloso. Exactamente, ese es mi trabajo, equilibrar las tensiones. Me encanta como lo dice una escuela extensa al Pilates. En Madrid es una escuela maravillosa también, hay muchas, pero el trabajo que se ha realizado a nivel de biomecánica, como Pilates Evidence también, diferentes escuelas que nos han ayudado a que la investigación en Pilates se promueva y persista, ¿sabes? Porque no se conoce realmente a fondo el trabajo o los resultados, los beneficios que puede llegar a tener Pilates cuando se trabaja de manera detallada, ¿no? Y Ya, ya, metodológicamente correcta. ok. Y ahorita hemos estado como hablando por ejemplo, del suelo pélvico, de la parte del diafragma, que por lo que yo veo también son pues músculos olvidados, o sea,
no se habla tanto de ellos en distintas disciplinas. En Pilates veo que está muy centralizado en esto. ¿Hay algún otro músculo que tú digas, este también es un músculo olvidado? ¿O estos dos son los principales que se deberían también trabajar? Bueno, en Pilates te vamos a decir que es todo el cuerpo. Ya, Es una de sus características también, que en Pilates trabajamos todo el cuerpo, el equilibrio muscular, ¿no? Por eso mi marca es Master Balance, porque precisamente necesitamos trabajar con la maestría del balance, ¿no? ya, ya, Eh, exacto, y es muy interesante porque el core, por ejemplo, no es la parte anterior o del abdomen, ¿no? Es también los multífidos, los músculos que abrazan la columna, que son largos y son los más profundos, son parte del core, por ejemplo, ¿no? Eh, el transverso abdominal, el suelo pélvico, los glúteos también forman parte del core, imagínate, ¿no? Entonces, son músculos que trabajan en sinergia, que si uno está inhibido, entonces hay una descompensación y los demás no van a trabajar en toda su capacidad y pueden empezar a generar otras disfunciones en otros músculos. ya. Está bueno porque es una forma integral, o sea, y no estás tratando los músculos como algo aislado, sino como todo un sistema de cómo funciona y trabaja nuestro cuerpo. O sea, somos un todo, ¿no? Y por más que queramos separarlo, en realidad los músculos están accionándose cada vez que hacemos, pues simplemente movimientos. Exactamente, imagínate, o sea, me encanta pensarlo a partir de este concepto maravilloso que también se introdujo a partir de la neurociencia, si no mal lo entiendo, que es la reorganización, por ejemplo. Cómo se reorganizan las células, los tejidos, los músculos, ¿no? Los átomos simplemente, ¿no? Que todo el tiempo están ahí. O sea, cómo todo se reorganiza constantemente. Es una dinámica del sistema nervioso que reorganiza a nivel celular o a nivel neuronal todos los tejidos, todo el tiempo que generan el movimiento, ¿no? Entonces, es muy interesante la relación y la conexión sistémica que tiene cada parte del cuerpo, ¿no? Cada órgano, cada tejido. Y en ese sentido, el poder, ahora que podemos comprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano en esta conciencia corporal, porque no podemos despegarnos de la conciencia corporal. O sea, si no, solo es a través de ella, de estar atentos al movimiento, a la sensación del movimiento, de nuestra respiración, cuando podemos empezar a comprender eh, dónde es el eje adecuado, el eje correcto de mi cuerpo, ¿sabes? ¿Dónde tengo que colocar realmente los hombros? Puedo tener una guía y es muy importante tener una guía, pero siempre va a ser a partir de la propiocepción de la persona, del desarrollo propioceptivo. No sé si has escuchado que actualmente ya se habla de 2 sentidos adicionales a los 5 que conocemos de la percepción humana. No, fíjate que no. A ver, cuéntanos. Entonces, los 5 que conocemos, pues los conocemos bien, ¿no? Sí, El gusto, el tacto, la vista, ¿qué más? El olfato ajá, y el oído. y el oído. El oído, creo que es de los más místicos, ¿no? El oído. Sí, Pero bueno, ese me encanta porque, no, o sea, digo, fuera de, o sea, dentro de un rango, es, si quieres también borra esto. ahí vemos. Pero me encanta la parte del oído porque alguna vez lo pensé como claro, en un funcionamiento normal no se puede apagar. Mm, Todos los demás los puedes apagar. Puedes cerrar los ojos, puedes dejar de comer, puedes dejar de oler, pero el oído no lo puedes cerrar. ya. Y es maravilloso, ¿no? Entonces habla de una importancia, no sé, una cuestión primigenia del Ujú. sonido, por ejemplo, que se me hace muy, muy mística, muy linda. Muy interesante. Pero Pero no, sí, bueno, sí es un enfoque interesante, de hecho, ¿no? Porque incluso sería muy raro, o sea, alguien que nació con la capacidad de escuchar o con este sentido activo, que de pronto dejeras de escuchar, o sea, pierdes el equilibrio, o que no que lo pierdas, sino que de pronto por alguna situación escucha silencio. Eso es hasta hay gente que yo he escuchado que tan solo con pensarlo les da miedo. claro, para algunos seguramente hasta pudiera ser un regalo.
¿sabes? Ujú. Escuchar solo silencio, Sí, ¿no? también. Porque sensorialmente hay otra apertura entonces. Eso es muy bonito porque cuando un sentido deja de tener, digamos, ¿cómo se le dice? Estelaridad o no sé cómo, ¿Protagonismo? ¿Querrás decir? protagonismo, ándale, protagonismo, entonces los otros callan, ¿no? Sí, de alguna manera. Pero, ajá, entonces, pero se agudizan si les damos como su espacio, a lo mejor, a cada uno su atención, ¿no? Mm. Cuando te puedes enfocar en un sentido, lo puedes percibir mejor. Finalmente son un sentido de percepción. Entonces, enfocarnos, concentrarnos, nos permite desarrollarlos, ¿no? A cada uno. Y la propiocepción, por ejemplo, es precisamente cuando te concentras en el movimiento y el espacio. O Ok. sea, tu cuerpo lo ubicas en el espacio y en el tiempo y empiezas a darte cuenta cuál es el lugar que tiene cada parte de tu cuerpo, ¿no? Y la velocidad que necesitas para tomar un vaso y tomar tu bebida, ¿no? La velocidad que necesitas y la fuerza necesaria para abrir la puerta. Todo eso lo sabe nuestro sistema nervioso y es parte de nuestro desarrollo propioceptivo. Sin embargo, se puede desarrollar más, como la coordinación, por ejemplo, o los reflejos, ¿no? Entonces, eso sucede gracias a la atención puesta en el propio cuerpo, Ya. a que controlamos la precisión del movimiento, por ejemplo, ¿no? Y dices, ok, vamos a caminar sobre la cuerda floja. Es un desarrollo propioceptivo maravilloso, ¿no? Entonces empieza a haber una estabilidad en todo el cuerpo necesaria. Ujú. Ok. ¿Ah? Y fíjate Entonces, que digo, perdón que te interrumpa, pero eso también está bueno porque algo que rápidamente yo le veo una aplicación muy práctica es evitar caídas, ¿no? Que pueden ser también peligrosas. O sea, si tú realmente conoces los propios límites de tu cuerpo, qué zonas estás localizándote al moverte en un espacio dado, y a su vez, ahorita hablabas de la velocidad, el equilibrio, ¿no? En el caso de la cuerda, un tropezón, reaccionas. Y sí he visto que, por ejemplo, que gente que a lo mejor que no sé si nunca, pero que poco ha entrenado tal vez, su capacidad de reacción, de equilibrio, de compensar un tropiezo, pues es menor. Entonces, eso que mencionas, aparte claramente de conocer tu cuerpo, estar conectado contigo mismo, sentir ese bienestar, el placer de hacer el ejercicio, otros beneficios, también tiene que ver con esta posibilidad de reaccionar en momentos de apremio, ¿no? y es de hacer más eficiente el sistema neuromuscular. Mm, Fíjate que el sistema neuromuscular es simplemente la conexión del cerebro con el sistema muscular. mm. Entonces, hay miles de neuronas motoras en todo el cuerpo, ¿no? En todos los músculos, que les permiten su propia gestión, digamos, ¿no? Su propia agencia de movimiento. Entonces, hay un autor que hasta le llama como, hay cerebros dentro del músculo, ¿no? Que ellos gestionan su propio movimiento. O sea, imagínate la velocidad que tiene que haber para una reacción de reflejo, ¿no? Por ejemplo. Pero ya ni siquiera el cerebro tiene que mandar la señal, sino ya la generó, ya la aprendió, ya tiene la capacidad propioceptiva el cuerpo de generar esas respuestas. Mm. Pero Sí, es un entrenamiento propioceptivo. Y me encanta Pilates porque cuando se trabaja de manera muy consciente, el desarrollo propioceptivo es un resultado maravilloso, ¿no? Es muy bonito porque lo llevas a tu vida diaria, ¿no? Tus movimientos simplemente son más eficientes, tienen más calidad, hay menos gasto de energía ok. para lo que tienes que hacer. Ya, sí, te vuelves más eficiente, ¿no? De alguna Sí, manera. en todos los sentidos, y no nada más a nivel mecánico, ¿no? A nivel motor, sí, de respuestas motoras, sino a nivel cognitivo. Hay estudios que revelan justamente la relación que tiene la eficiencia neuromuscular en la respuesta cognitiva.
también tenemos un procesamiento más detallado, puedes acordarte mejor de las cosas, puedes, sí, justo tener mejor memoria, mejor atención y mejor aprendizaje. Sí, fíjate, está bueno eso también porque ahorita estoy leyendo un libro de fisiología del ejercicio. Y curiosamente, el libro hace mención se va muy, muy atrás, pero está interesante. Habla pues de los clásicos, ¿no? O sea, de la antigua Grecia, ¿no? Y cómo ellos veían el gimnasio como algo mucho más completo que lo que típicamente se ve ahora. Que de hecho sí veo mucho en esa parte de Pilates que sí tiene esa vinculación original. ¿Cuál era esa vinculación? Tú seguramente también la sabes bastante bien, pero para la gente que no está escuchando, pues básicamente era que el gimnasio era un lugar donde si bien trabajabas la parte física y sí había también esa parte que buscaban una belleza estética, tenía que estar complementada por un trabajo intelectual. Entonces, en ese trabajo intelectual la gente se cultivaba y se cuestionaba. Entonces, no había una idea que fuera totalitaria, ¿no? Sino que todas las ideas estaban sujetas a poder ser cuestionables y a partir de eso iban desarrollando nuevas ideas, ¿no? Y veo que el Pilates tiene esto pues bastante integrado y me gusta, la verdad que me gusta ese enfoque. Incluso, por lo que me has comentado, también me recuerda a la meditación. O sea, me imagino que tú también has visto esas similitudes, pero tú pensarías que incluso hacer Pilates es también un ejercicio meditativo. Fíjate que sí se le puede llamar que es una meditación en movimiento siempre y cuando lo lleves, pues con base en los principios, mm, que es concentración, respiración, precisión, fluidez, centro, ¿no? Y en mi caso, a mí, ¿qué crees? Que yo tomé un curso de meditación de 10 días de Vipassana, quizá muchos lo conocen, Ujú. y fue maravilloso. Para mí fue un parteaguas en mi vida, fue un antes y un después. Y recuerdo que cuando estaba, quizá cuando salí, no recuerdo en qué momento, pero recién la experiencia, dije, no lo hubiera logrado sin Pilates. Mira, interesante. Sí, ¿y sabes por qué? Por la postura, simplemente por la postura, porque la práctica de meditación puede ser un poco cansada, ¿no? Porque no tienes que moverte, ¿no? Es precisamente mantener una sola postura y concentrarte en tu respiración, ¿no? En este caso, Vipassana es una técnica muy, pues es la técnica de tradición budista. Ujú. Le llaman que es la más pura y yo entendería que es porque no utiliza ningún agente externo más que tu atención y tu respiración, ¿no? Y el silencio. Entonces no hay mantras, no hay aromas, no hay sonidos, no hay nada más que tu atención y tu respiración, ¿no? Entonces, y la idea es mantener una postura erguida y persistir en la atención de tu respiración, ¿no? Sin dirigirla. Es muy interesante porque esa diferencia de Pilates, que es voluntaria, aquí es observa simplemente cómo fluye. Ok, De es, entrada, salirte de ese, o sea, salirte de ti mismo para observarte a ti mismo ya es un ejercicio. O sea, sí, ya sí, te totalmente. cuesta trabajo, ¿no? Ya es un esfuerzo de decir, ¿cómo observo mi respiración? Si cuando la empiezo a observar ya la empecé a conducir, Sí, ¿sabes? ya lo afectas de alguna manera. Exacto, Sacas el automático y metes el manual, ¿no? Por así decirlo. exactamente. Entonces yo decía, no, porque, o sea, ya la estoy dirigiendo yo, o sea, es difícil empezar a hacer esa, pues, no sé si llamarle separación o simplemente ejercer realmente al observador, Sí, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil. Puedes hacerlo en un momento y te visualizas a ti mismo y ese es un acto de la propiocepción, ¿no? Y dices, sí, estoy sentada, así, y te reconoces en tu mente la posición y el movimiento de tu cuerpo. Eso es una característica de la propiocepción. Pero en la respiración es diferente. Si mm, tú observas cómo respiras sin sin que hagas voluntaria la respiración, no es tan fácil.
Entonces, ese es el ejercicio. Y cuando empiezas a darte cuenta y logras ser el observador y observar cómo fluye, cómo entra el aire a tu nariz, cómo sale, a veces entra por un lado, a veces sale por el otro, así es como muy chistoso, ¿no? Las sensaciones que aparecen en tu nariz. Imagínate así 10 horas cada día. Sí, sí, no, es un montón. O sea, seguramente vas a ser Esta- más consciente de, o sea, al momento de hacerte consciente de la respiración, seguramente haces consciente de un montón de cosas más que suceden de manera, pues, en nuestro cuerpo que pasamos desapercibida y de quedamos por hecho. Imagínate, o sea, en los 3 primeros días, o sea, no escuchas, no, o sea, no es, más bien, no puedes, o sea, empiezas a poner atención en tu respiración y ya estás pensando mil cosas, ya estás así, ya te duele la espalda, ya, ay, no, ya me quiero mover, ya te dio comezón todo, ya te desesperaste, ¿no? Entonces es súper normal porque no tenemos activo ese mecanismo de atención, ¿no? Y sobre todo en Occidente, ¿no? No hay una tradición que nos ayude a trabajar, a ejercitar la atención plena, ¿no? Sí, no, al contrario, ¿no? Actualmente, digo, Constante desvío de atención. sí, desde creo que tiene ya como 40 años que se introdujo el mindfulness, ¿no? En el occidente, ¿no? Y desde ahí se ha difundido bastante y digamos que es una técnica pues sencilla de seguir. Es derivada del Vipassana y yo creo que puede ser, pues es de la más recomendada, ¿no? Y está súper bien. Incluso en esta no tienes que cerrar los ojos, en Vipassana sí, y en Vipassana tienes que hacerlo en un espacio cerrado. Ok. En mindfulness, simplemente con tu atención plena en el momento, en tus sensaciones, sin tomar juicios ante cualquier evento estresante o lo que sea, no tomar juicios, eh, mantener un estado, pues ese es el objetivo en realidad, ¿no? De la meditación, alcanzar un estado ecuánime y en donde no estemos separando las cosas, ¿no? No estemos tomando juicios sobre las cosas, sino permanezcamos como observadores hasta que nazcan las respuestas, pues digamos, que crean armonía desde nosotros mismos, ¿no? Y no distorsión, que Sí, es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que a través que estamos con nuestras creencias y nuestras ideologías y todo el tiempo estamos reaccionando y respondiendo de acuerdo a esas construcciones que tenemos, ¿no? Sin saber muchas veces la realidad que está surgiendo, lo que ocurre realmente y emocionalmente ya traemos aquí la bruma, toda la bruma y ya cuando te das cuenta reaccionaste ante algo que ni siquiera era lo que es, que no dejaste que surgiera observándolo, ¿no? sí, Tomando distancia y dándote cuenta hasta que realmente conozcas lo que está sucediendo, ¿no? claro. O que era eso a lo cual reaccionaste, puede ser que sea un Sí, sesgo de lo que tú crees que es, ¿no? Y que realmente no es eso, ¿no? Entonces, el reaccionar tan rápido nos hace no necesariamente entender las situaciones de las cosas, de la vida misma. Este, y a su vez, tal vez no siempre tenemos que reaccionar o reaccionar tan rápido, ¿no? Entonces, exacto. eso de la reacción me gustó y la parte de ecuanimidad también creo que es algo que nos hace bastante falta en general, ¿no? Y fíjate que actualmente otro propósito que escucho mucho de la meditación y que sí es verdad que tenemos que darle un lugar primordial es la compasión, Mm, ¿no? Como propósito primordial también de la meditación, porque a veces creemos que con ser observadores y ser agudos en nuestras respuestas es suficiente, ¿no? Porque a veces pudiste haber sido ya observador tienes años siendo observador. A veces nacemos de una tradición familiar de observadores. Y entonces ya tienes tus construcciones muy armadas, tus respuestas muy bien fabricadas y puedes moverte en ese territorio muy bien. No reaccionas tan fácil o como tan comúnmente se esperaría. Sin embargo, si no se ha trabajado con la compasión, también termina siendo nocivo, ¿no? mm. Fíjate, eso está bueno. Y también será bueno profundizar en eso. Fíjate que eso estás comentando me llama la atención y creo que hay mucho valor en ello.
Pero también ahorita estaba pensando, y no quisiera que se me pasara, porque se me había pasado hace rato, hablabas también del tema del nervio vago. Y digo, me ha parecido por ahí, o sea, parece que se está sonando ahí en redes, pero la verdad es que no me he metido mucho, ¿no? Y digo, aprovechando aquí que te tenemos presente, me gustaría ver qué nos puedes compartir de la importancia, ¿no? Del nervio vago. Sí, fíjate que lo puedo relacionar desde la idea de que muchas veces cuando reaccionamos ante cualquier cosa, más que es un poco complejo, ¿no? Porque más que a veces que antes quizá de una reacción producida por creencias o por un sistema de creencias, a veces tiene que ver más con un nivel de estrés, Mm, con un nivel de cortisol en la sangre, ¿no? En el cuerpo. Entonces, cuando eso sucede, tenemos un recurso principal que es la respiración y que directamente nos va a ayudar a relajar el nervio vago o activar su función. Su función es esa, es relajar, es catalizar los niveles de ansiedad y estrés. Es, digamos, el eje del sistema autónomo, ¿no? Del sistema autónomo parasimpático. Imagínate que es un nervio de los más grandes de los 12 craneales que tenemos, que va a todas partes del cuerpo recogiendo información y llevando información. Y así, en un instante, todo el tiempo, en esa velocidad maravillosa del sistema nervioso, está informando al cuerpo del estado corporal, ¿no? Del estado de cada órgano, tejido, células y demás. Y entonces estamos generando respuestas a partir de los estados fisiológicos. Entonces, ¿hasta qué punto el estrés nos lleva a reaccionar y tener respuestas agresivas, tener respuestas que están muy lejos de la compasión, ¿no? Y que cuando nos damos cuenta, un rato después de que ya gritamos y ofendimos y no sé qué, dices, ay, creo que exageré, creo que, híjole, ¿no? O sea, y entonces, y eso no es desconocido para nadie, ¿no? Yo creo que a todos nos ha sucedido. Entonces, alguna vez en la vida mínimo, ¿no? Por muy zen que sean. Y sabes, y esa parte es la que tenemos que trabajar, porque tenemos un sistema ideológico que nos ha enseñado que la razón es lo primordial, ¿no? Es lo principal y sobre lo que nos tenemos que regir y demás, pero no cuestionamos cómo construimos esa razón y mm, cómo damos respuestas a nuestra lógica, ¿no? De circunstancial. Entonces, tenemos que ahora reflexionar cómo desde la parte biológica venimos condicionando esa respuesta desde la parte psicológica y desde la parte social, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que depende de ti? Yo diría, pues, que tengas un hábitos saludables, que estés durmiendo bien. Todos nos enojamos si no dormimos bien, ¿no? O sea, todos elevamos el cortisol y bajamos nuestro sistema inmune y hay muchas respuestas fisiológicas que afectan, ¿no? Nuestra producción de serotonina, nuestra producción de oxitocina por hábitos que no sales de tu casa, estás encerrado, estás pegado en las pantallas, no tomas el sol, no. Todos estos hábitos que sabemos que son saludables, si no los cuidamos, tenemos todas estas reacciones, estas respuestas, ¿no? Y por otro lado, la parte psicológica, ¿realmente reflexionamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras historias, cómo se han construido y cómo yo les he venido dando forma, ¿no? A través de la narrativa, de cómo yo me cuento mi propia historia, ¿no? O mis recuerdos. A veces los exageramos y eso también exacerba el recibimiento de ellas en el presente, ¿no? ya, ya. Y lo vuelves a vivir y te vuelves a enojar y, ¿sabes? Cosas así, en donde realmente tiene sentido cuando lo reflexionas. ¿Tiene sentido ahora, en este momento? ¿Tiene sentido? Mm. No, ¿no? Sí, Entonces, o hasta qué punto podemos darle un sentido y un significado, ¿no?
Entonces, creo que tiene que ver con devolverle al sistema autónomo su eficiencia, que tiene que ver con el que nosotros estemos relajados. Simplemente podemos estar activos. Me encanta, por ejemplo, con el, con el ejercicio. Nos relaja, pero a la vez nos mantiene en una frecuencia activa. En el entrenamiento cuerpo-mente, por ejemplo, como con Pilates, mantenemos una atención constante. Cuando tú estás observando tu respiración, en el movimiento, en la contracción muscular, ahí generamos una respuesta de frecuencias alfa, de oscilaciones de nuestras neuronas, de nuestras redes neuronales, se mueven a una velocidad de frecuencia alfa, que es la que predomina en todos, en la mayoría, y sobre todo siendo niños y jóvenes. Predomina esta frecuencia porque es donde el cerebro tiene mayor atención. Activamos el botón de la atención, haz de cuenta. Sí. Y observando la respiración en el ejercicio, coordinando el movimiento y demás, y entonces predomina la frecuencia alfa. Y en ese sentido, activamos el área encargada del aprendizaje, de la memoria y de la atención, ¿no? El hipocampo tiene un mayor protagonismo, ¿no? En el cerebro, toda la corteza prefrontal. Entonces, ahí podemos reconocer que tenemos este papel principal de tu sistema autónomo, donde vas a hacer que funcione mejor todo tu cuerpo, ¿no? Que tu organismo te esté dando pues, su máxima capacidad, digamos, Ya, ¿no? sí. Y no para, al contrario de que lo desgastes, te va a ser más eficiente toda tu energía, ¿sabes? Entonces, cuando empezamos a valorar esas sensaciones, esa producción de energía, vas a comer mejor, porque te vas a empezar a dar cuenta que cuando te comiste todo ese espagueti, lo único que sucedió es que te dio sueño después, ¿no? Sí, ¿Sabes? O comiste cositas, panquecitos de la tienda y esas cosas, y lo único que sucedió es que tu energía pues, se fue para abajo. Entonces, cuando empezamos a valorar esas cosas, pues nos damos cuenta que tenemos mucha acción, ¿no? En la que podemos incidir nosotros de manera individual para tener una mayor autonomía de nuestra propia vida, ¿no? Y no se diga que con eso vamos a cambiar el mundo, no estoy diciendo eso, simplemente que tu propia vida va a tener un papel diferente, ¿no? Un juego, una participación distinta, ¿no? Entonces, en donde vamos a tener a lo mejor hasta más ánimo de participar en actividades físicas, en actividades sociales, ¿no? ya, O en cuestiones que son mucho más relevantes en el día a día para el bienestar de todos, ¿no? ya. Sí, sí, digo, esta parte se me hace también de mucho valor porque en realidad al trabajar todo esto de manera integral, o sea, te hace más completo como persona, ¿no? De alguna manera despierta ese potencial que como dice, bueno, tal vez no vas a cambiar el mundo, pero ¿por qué no jugar a querer cambiar el mundo? Sería otra idea, ¿no? Porque yo a veces he pensado, digo rápido porque ya se nos empieza a acabar el tiempo, porque hay una piedra que es inamovible, eh, no deberíamos intentar moverla. Es una cosa que yo me planteo algunas veces. Eh, Mi respuesta hasta el momento es sí, o sea, sí hay que intentarlo, porque al momento de intentarlo, aprendes algo. Ya eres diferente, porque lo llevaste a la acción, sucedieron cosas, a lo mejor no pudiste aprender de voluntad, hubo otra gente que te vio y generaste una idea. Y tal vez una persona puede ser, tal vez una persona no puede cambiar el mundo, pero una idea tal vez sí puede cambiar el mundo, ¿no? Sí, las ideas han cambiado el mundo, le dan forma al mundo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que partir de eso, de cómo cuestionamos nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, nuestras propias percepción, porque a Ya, veces nos contamos
y estamos bien seguros de lo que me gusta, es que a mí nada más me gusta esto, ¿no? Sí, Y cuando te das cuenta y sales y experimentas otra cosa, dices: "Oh my God, no lo conocía", ¿no? Y claro. ahora quiero más, ¿no? O sea, Sí, quiero esto. Y te das cuenta que el mundo es mucho más amplio y que las posibilidades del organismo son mucho más amplias. A veces mm, eh, a veces es muy común que podamos que estar escuchando que la gente se ponga etiquetas todo el tiempo. Es que yo no, es que a mí no me gusta eso, ¿no? O es que yo soy así, o mm, es que y nos ponemos etiquetas todo el tiempo y tenemos que entender que venimos de un sistema que constantemente nos ha puesto etiquetas, que todo el tiempo hemos construido, como dices, la piedra inamovible. Esa no se mueve, ya para todos es inamovible. Ni se acercaron a querer moverla, pero es sí. inamovible. Sí. Entonces nos dejamos guiar por las etiquetas. Y ese es el punto, precisamente, que empezar a darnos cuenta que desde nuestro propio cuerpo podemos reconocer que lo que tú crees que es, realmente no. ¿No? Fíjate, eso de las etiquetas me parece muy buena analogía porque a veces, sí, ciertamente la sociedad nos pone etiquetas y a veces nosotros mismos porque pensamos que son las cosas. Imagínate, no sé, unos tenis negros. Si tiene etiqueta de que es de dama, no, es que, ¿cómo lo usas si son de dama? Y viceversa, cuando es una etiqueta. Si a esos mismos tenis se les llega a caer la etiqueta, tú no sabes si es para dama o para hombre y los usarías. Entonces, eso me parece bueno, o sea, hay que dejar que esas etiquetas puestas por otros o autoimpuestas se caigan y averigüemos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo sí invitaría a la gente que no se queden con algo, ¿no? O sea, que busquen explorar distintas pasiones y a su vez, yo te preguntaría, ¿no? Porque luego hay gente que dice, bueno, es que el ejercicio no es para mí porque estoy muy joven o estoy muy grande o me duele la rodilla, me duele la espalda. Eh, ¿Para quién es el Pilates? Es para todos, es para todos. Realmente hay dos modalidades, que es en máquinas y que es de piso. El trabajo de piso evidentemente es para todos y el trabajo de máquinas pues también debería de ser para todos, pero es un poco más costoso, ¿no? Sin embargo, el diseño del método en sí debe ser para todos. O sea, todo debería ser para todos, ¿verdad? Pero sabemos que no. Pero a lo que voy es que metodológicamente, Pilates es muy noble para el cuerpo humano. Cuando se trabaja desde sus principios, eh, empezamos a reconocer que lo que creíamos que podíamos hacer con el cuerpo, Ujú, o que decíamos, es que yo nunca voy a poder lograr hacer tal cosa, ¿no? Jamás voy a llegar a hacer una plancha, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que hay un nivel de progresión en donde la persona que está lastimada, la que a lo mejor piensa que ya no va a volver a poder mover su brazo o su pierna ¿sabes? Logra hacerlo y desarrolla la fuerza de una manera eficaz, eficiente. A veces puedo decirlo que mucho más rápido que en cualquier otro método. Y ujú. tiene que ver con sus principios y sus fundamentos. No digo que sea el santo grial de la recuperación física, ¿no? Ni qué decir de la rehabilitación, pero sí me encanta poderlo trabajar de manera interdisciplinaria y que se reconozca esta parte, porque Joseph Pilates fue un visionario. Imagínate que 100 años después, su método cada vez sigue siendo Ya, más famoso, ¿no? Cada vez la gente lo reconoce más y la ciencia misma le da su lugar cada vez, pues un lugar más relevante, ¿no? Y, y bueno, precisamente creo que porque nos ayuda a juntar estas complejidades del cuerpo humano y que, y que nos dan grandes, grandes beneficios, no solo a nivel corporal, sino en mente también, ¿no? O sea, en cuanto a la mente vamos a tener eh, em, pues una mente más calmada, ¿sabes? Y quizá también más precisa, ¿no? A la hora
de entablar una conversación, poder tener las cosas que importan más, las que son más importantes y que podemos trabajarlas desde un sentido de la compasión. Por ejemplo, te digo, él decía, Pilates es para todos. Y para mí es un tema complejo porque yo trabajo en la parte del entrenamiento personalizado Mm, y eso limita muchísimo mi alcance. O sea, pero lo ha limitado en un sentido, o sea, a nivel de grupos, a nivel de masa, pero lo ha desarrollado en otro sentido y que fue el darme cuenta de los mecanismos micro, mm, ¿no? Que desarrolla la metodología. ya. Entonces, esto me ha permitido poder comprender más a fondo el método, ¿no? Y los resultados que podemos alcanzar cuando lo trabajamos de un modo, pues, meticuloso, ¿no? Y, y por eso es que me importa poder difundir todas estas evidencias, ¿no? Estos testimonios, estos estudios, estos casos clínicos que de cierto modo, ay, ya se está oscureciendo, que de cierto modo han estado oscurecidos, Sí. o que no los conocíamos, o que están oscurecidos y que hay que develarlos, ¿no? Hay que trabajarlos, es un trabajo de investigación, pues es arduo. A veces yo la verdad que avanzo bastante lento porque doy clases, entreno, hago mi vida cotidiana, ¿no? De pues, las cosas del hogar, de la comida, ¿no? E investigar. Entonces, la investigación requiere su tiempo, requiere su dedicación, requiere su enfoque. A veces la gente dice, es que yo quiero leer, quisiera aprender y quisiera estar que me interesara el conocimiento, pero me siento tantito a leer y me quedo dormido, ¿no? Sí. Y es justo porque no tenemos la práctica de la atención, ¿no? Nuestra atención hay que ejercitarla y haciendo ejercicio vamos a tener de entrada cualquier tipo de actividad física nos va a facilitar la concentración. Y sobre todo si es un entrenamiento cuerpo-mente, como pilates o como yoga, por ejemplo, vamos a tener muchos más recursos cognitivos para entrarle a la investigación, ¿no? Y al conocimiento. Oye, buenísimo, Ujú. buenísimo. A ver si luego podemos también profundizar como en estos casos, ¿no? Que nos puedas ir compartiendo. Pero bueno, de momento, para ir cerrando, eh, si alguien quisiera saber dónde localizarte, si fuera presencial, dónde ir contigo, o si fuera en línea, en dónde encontrarte, redes sociales, etcétera, Sí, si me puedes compartir algo de esto y algún mensaje final que también nos quieras compartir. sí, me encuentran en redes sociales. Mi nombre es Magnolia Brisa y mis redes sociales son mbpilates.mx. Estoy ahorita por lo pronto solo en Facebook e Instagram y me encuentro en Cancún, en Cancún Centro, en Avenida Nizuc. Y pues bueno, yo estoy muy contenta de que vengan de vacaciones y me digan, oye, ando por acá, quiero conocer tu estudio. ¿Sí? Excelente. Y la verdad que el trabajo personalizado es muy bonito. También doy eh, pueden ser consultorías, asesorías, o pueden ser clases también, sesiones en línea por Zoom o por alguna de estas plataformas. Y la verdad que muy bien. O sea, yo sigo trabajando con gente desde la pandemia. Ahorita tengo un par de grupos nada más, pero la mayoría es presencial, pero es muy bonito porque, pues, no sé, a mí sí me gustó. Escuché a muchos maestros que odiaron dar clases en línea, pero bueno, yo me he adaptado y me gusta y podemos trabajar muy bien. Entonces, bueno, pues estaré pendiente, estoy a su servicio. Y me encanta, la verdad, que conectarme con una persona con la que de por sí la conversación me encanta. Sí. ¿No? Siempre me ha gustado mucho. Incluso también siempre me gusta comentarlo sobre la biología cultural de Humberto Maturana, que se basa en la conversación, ¿no? Y cómo la conversación y estos espacios de reflexión reconfiguran el lenguaje, ¿no? Que a su vez da paso también a una configuración distinta, una reorganización distinta del sistema nervioso para simplemente establecer nuevas relaciones, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel social, a nivel de conocimiento, del conocer simplemente, ¿no? Del conocernos. Entonces, a mí me da mucho gusto conocerte, Germán,
Desde que trabajamos juntos en el proyecto de filosofía estuvo padrísimo conversar y reírnos y compartir nuestras anécdotas. Y pues yo estoy muy contenta de poder trabajar con el cuerpo y a su vez con el conocimiento, ¿no? Y compartirlo. Entonces, pues bueno, qué Buenísimo. Pues muchas gracias por compartir todo tu conocimiento y la verdad que sí, para mí también fue un gusto conocerte y digo, desde aquella vez que hemos estado ahí en contacto, estuvo bueno nuestro trabajo, de hecho. sí, 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 salió Este, muy bien. sí, hay una presentación que hicimos sobre filosofía de David Hume, para ser preciso. Eh, y de hecho, pues ahí para quien quiera seguir a Magnolia, que ya nos compartió sus redes, aquí en la caja de descripción les vamos a poner su información, para que puedan contactarla de manera directa. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Espero que no sea el último. Creo que hay muchas cosas que podemos seguir tocando. Y pues aquí eres bienvenida cuando gustes. Sí, muchas gracias, Germán. Gracias. Muy contenta de estar aquí. Buenísimo. Hasta luego. Nos vemos.